Hola, buenas noches. Vamos a resolver la práctica dirigida uno que hemos creído conveniente llamarla, es un juego, es un minijuego en realidad, que lo que se va a hacer es el cuidado de las minas, así lo hemos titulado. Dentro de lo que se requiere dentro del juego es que es un juego en principio por turno y lo que vamos a hacer es que la dimensión de la matriz, de esta matriz que se nota, va a ser de tamaño aleatorio. El juego consiste en que internamente el computador va a coger de manera aleatoria, va a generar dos minas y las minas va a estar representada por el número cero o en una variante se podría hacer con un asterisco en la visualización. Eh, los números aleatorios que van a estar dentro de dentro de la matriz van a ser en un rango desde 1 hasta 20. Entonces estos números se van a ir generando de manera aleatoria y vamos a tener opción que también se pueda repetir el juego y se pueda crear en otra dimensión más. Las dimensiones que se va a trabajar son de un n por n, de tal manera que sea cuadrada la matriz y el juego va a consistir en que al terminar un jugador, o sea, al encontrar una mina, el jugador uno le va a pasar la posta al jugador 2. Sus puntajes se van a calcular en la suma aritmética de los valores que hayan sido develados. Por ejemplo, acá tenemos el jugador uno que ha develado la posición en la coordenada del x2 y1, que es el número 3, y en la coordenada x1 y3, que es el 16. Entonces su puntaje sería 19, hasta que encontró, en este caso, encontró en la coordenada x3 y4, acaba de encontrar una mina, por lo tanto se dio su lugar al jugador número 2. El número 2 va a tener el mismo procedimiento hasta que encuentre una nueva mina, y de tal manera que se van a calcular. Entonces, de los que han sido develados, tanto por el jugador 1 como el jugador 2, recién ahí se van a ver los resultados y finalmente se determina quién es el ganador. Le estamos dando una opción adicional de que si se pueda seguir jugando tantas veces como requiera. Eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para la implementación? En la implementación de hecho, se va a poder implementar de diferentes maneras. El modo que nosotros queremos hacer es basado en algunos temas que se ha desarrollado en clase, que son los espacios el espacio de nombres y también trabajar con punteros y referencias. Entonces vamos a tratar de mezclar esos dos conceptos para que se pueda trabajar en la resolución de este ejercicio. Bien, hemos creído conveniente tener que implementar más o menos la lógica de acuerdo a la siguiente manera. Hemos creído que vamos a colocar una matriz donde vamos a inicializar los datos de manera aleatoria, vamos a colocar muchos datos. Primero vamos a crear una dimensión según el requerimiento. Nos pide que sea una dimensión de n por n, por lo tanto vamos a colocarle vamos a crear las matrices, y esta vez lo vamos a hacer con puntero de puntero, lo vamos a hacer de manera dinámica. Después se va a generar el poblado de los datos. Este poblado de los datos va a ser eminentemente de manera aleatoria entre el rango de 1 y 20. En el poblado también vamos a aprovechar a que se genere los valores, en este caso los valores de las dos minas también se van a crear de manera aleatoria, y luego vamos a implementar el caso del mostrado. En el mostrado vamos a tratar de hacer algo muy peculiar, porque si se dan cuenta aquí lo que ocurre es que necesita tener que enmascarar. Si bien es cierto, en la matriz ya están guardados muchos de los valores,
pero necesitamos tener que enmascararlos. ¿Cómo lo vamos a enmascarar? En este caso con un punto, lo podríamos enmascarar con un asterisco, de tal manera que no se puedan visualizar. Esto va a implicar que detrás de, en el visualizar, yo voy a manejar alternativamente una matriz de visualización. Porque en la matriz de visualización solamente me va a decir si es que lo puedo visualizar o es visualizable ese el usuario, o sencillamente está oculto y por ende tengo que mostrarlo de manera enmascarada. El cuarto paso ya es el juego en sí mismo, donde el usuario tiene que estar colocando, o sea, tengo que darle la funcionalidad para que el usuario pueda colocar las coordenadas tanto del eje X como del eje Y, y de tal manera que luego le damos una siguiente opción después que juega. Si es que quisiera seguir jugando, entonces no necesito ya tener que trabajarlo la matriz en la memoria, porque de hecho me está ocupando espacio y tampoco no quisiéramos que se cree sobre lo que ya tiene y la memoria va a tener que estar hasta cierto punto con esas matrices que ya no lo va a utilizar. Por eso hemos creído conveniente hacer un siguiente paso, que es la destrucción de la matriz. Todo esto lo vamos a hacer dentro de un espacio de nombres que lo vamos a llamar en este caso como un namespace juego. Aquí vamos a crear un espacio de nombres de tal manera que podamos considerar la funcionalidad que acabamos de mencionarlo. Bien, vamos a cargar ahora sí un proyecto, en este caso en Visual Studio, y de tal manera que podamos ejecutarlo. Bien, voy a crear un nuevo proyecto, del proyecto de tipo vacío, preferible en el mejor de los casos. Vamos a trabajarlo como un proyecto que sea, a ver, práctica dirigida 01, eso así lo vamos a colocar. Lo colocamos como proyecto vacío. No es necesario para esto hacer como un proyecto CLR, porque vamos a trabajar en la medida de lo posible. Tratamos de hacer un código eminentemente estándar. Bien, para esto vamos a crearlo en una librería, una extensión .h, pero lo vamos a colocar como un .hpp para identificar que el CPP es el de C++. El HPP va a ser las cabeceras, pero también de C++. El .h, la cabecera de C, y con la extensión solamente .c es la cabecera para... perdón, el .c es solamente para su código de lenguaje C puro. Como estamos trabajando con C++, vamos a colocarle un HPP y el otro va a ser el CPP. Entonces colocamos, a ver, minas podría ser un documento, y vamos a tratar de hacer hasta cierto punto de lo más genérico posible. Entonces vamos a crear acá una macro para que en el caso de que exista una redefinición no tengamos ningún problema. Ya, entonces le vamos a colocar una macro. Si es que esto no se encuentra definido, vamos a colocarle un nombre a nuestra macro, de tal manera que hacemos lo siguiente: inas.h. Si es que no se encuentra definido, vamos a hacer ahora sí la definición. Define, y terminamos con el if. Entonces eso sería para crear una pequeña librería. Ahora, ¿qué es lo que necesitábamos? Vamos a crear un espacio de nombres. Entonces aquí podríamos aprovechar a incluir, por ejemplo, lo que voy a necesitar para efectos del desarrollo. Necesito tener que manejar aleatorios. Por lo tanto, si es que voy a manejar el concepto de un aleatorio, vamos a trabajarlo por... A ver, ¿qué podríamos acá colocar? De repente un cstdelete. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Entonces podríamos, a ver, no me está funcionando el teclado. A ver, vamos a ver si es que esto es posible. Ahí está. Ya,
cstdelete. cstdelete, esto lo voy a hacer uso para el caso es run, para valores eminentemente aleatorios. ¿Qué otra cosa más necesitaríamos? Necesitamos el ctime para generar la semilla. Entonces, esa es la inicialización de los valores aleatorios. Y es posible que podamos usar también el IOString para el manejo de entrada y salida. Bien. Vamos a colocarlo dentro de un espacio de nombres para no tener que estar colocándolo std a cada momento, porque de hecho vamos a usar para visualizar el cout y el sin. Entonces yo creo que podríamos resumirlo, el espacio de nombres vamos a colocarle acá como un punto std. ¿Qué más necesitamos? Crear un espacio de nombres según lo que hemos visto en la presentación. Deberíamos colocar por acá un espacio de nombres que hemos creído conveniente colocarle como un ns juego. Entonces ese ns juego es el que vamos a tratar de desarrollarlo. Colocamos namespace y le decimos ns juego. Entonces, y podríamos hacer de la siguiente manera. Ya está, ns juego. En ese juego le vamos a colocar me está pidiendo que yo tenga que colocar las dimensiones, por lo tanto estas dimensiones, como es de tipo cuadrada, necesito solamente una sola vez. En tanto, podríamos colocarlo, porque no es una dimensión muy grande, podríamos colocarle como un tipo de dato en un tipo short, que es un entero corto, y podríamos colocarle la dimensión. Es más, se me ocurre, podríamos colocarle sin signo. Yo creo que sí soportaría bastante bien el que maneje directamente sin signo. Vamos a colocarle también un identificador para el caso del jugador. El jugador podría utilizarlo, sí, yo creo que también por un entero corto, porque el jugador podría ser para el primer jugador y el segundo jugador, porque es por turno. Entonces esto me podría servir, el que yo coloque acá por defecto lo voy a inicializar con el J1 para hacer una identificación del jugador 1. Voy a tener que hacer una sumatoria también de los puntajes. Voy a colocar la sumatoria del jugador 1. Esto implicaría tener que esto tendría que colocarse como un valor de 0. A ver, acá está. 0. De igual manera, vamos a hacerlo esto para el jugador 1 y tendríamos que colocar para el caso del jugador 2. Jugador 2 también lo voy a inicializar como un 0. Entonces, esos son los puntajes. ¿Qué más necesitaríamos? Yo creo que podríamos aprovechar acá a colocarle una matriz, la matriz donde se van a tener que guardar los valores aleatorios. Entonces vamos a colocar la matriz. A ver, esta matriz podríamos colocarle directamente donde está asterisco. Aquí está. Bien, vamos a colocarle una matriz también igual de tipo short y colocamos otra matriz, que esta es la matriz alterna. Que podríamos llamar a esa matriz alterna como una matriz de visualización. Entonces vamos a colocarle por acá una matriz de visualización, que esa es la que me va a permitir enmascarar. Vamos a hacer algunos comentarios acá para que pueda quedar más claro el tema. Esto de aquí nos va a servir para realizar el enmascarado. Y aquí esta matriz es la que van a guardar, matriz para almacenar los valores aleatorios. Ya. Entonces
Entonces ya tengo esas dos matrices. Ahora vamos a comenzar a implementar lo que es esto sería tengo una llave adicional. Vamos a comenzar a colocar unos métodos de tal manera que yo pueda inicializarlo. Vamos siguiendo según la presentación. Vamos a crear un método para inicializar los datos, para crear la matriz. Entonces podríamos hacerlo dentro de este espacio de nombres. Vamos a colocarle como un inicializa, y en este caso en el inicializar vamos a considerar lo siguiente. Tenemos la dimensión, será igual, necesitamos tener que hacer un aleatorio. Yo creo que podríamos hacerlo, nos faltaría tener que inicializar. Voy a colocarlo por acá para que no se me vaya a olvidar. Vamos a colocar en un comentario todo para que es la creación de la semilla, o sea, la inicialización de los valores aleatorios. Creación de semilla. La creación de la semilla es lo que va a hacer es la inicialización de los valores aleatorios. Entonces eso de repente no es necesario tener que hacerlo acá. Opinaría que esto se podría hacer dentro de un menú, del menú principal, dado que ahí se ejecuta al principio, nada más generamos la semilla. Pero voy a dejarlo como comentario para que no se nos vaya a ir. Luego tenemos acá la dimensión. Esta dimensión vamos a crear un valor aleatorio que sea un random. Ya como ya tenemos el CSTLIF, que es el que va a generar esta librería con un random, y le colocaríamos un porcentaje, se me ocurre, un porcentaje de 5, de tal manera que al colocarle porcentaje 5 voy a tener aleatorios desde 0 hasta 4. Al tener este porcentaje desde 0 hasta 4, la ventaja que tengo es que por ahí, la desventaja es que la mina sería 0, entonces tengo una posibilidad de que esto me pueda salir por ahí alguna mina. Eso quiero evitar. Entonces vamos a colocarle, voy a agregarle por lo menos un valor más 2. Esto quiere decir que si es que este sale, en el eventual caso que este salga 0, entonces se va a agregar más el número 2. Esa va a ser la dimensión. Por lo tanto, con esto estoy diciéndole que como mínimo voy a tener una dimensión de 2. De repente podríamos hacer esto 4 y lo vamos cambiando con 3. Vamos a ir jugando de repente cuál es el que nos conviene hasta cierto punto, cuál sería mejor. Eso lo podemos hacer a prueba y error. Bien, después que tengo la dimensión, porque esta la dimensión va a ser cuadrada, entonces necesitaría tener que implementar la matriz. Ahora, la matriz, sencillamente, lo que tendríamos que hacer es, como es puntero de puntero, vamos a colocar new tipo de dato. En este caso es un tipo de dato short. ¿Ya? Y sobre esto vamos a colocar las dimensiones. Aquí estoy creando ya mi primera dimensión, para crear un primer vector. Este va a ser un vector de punteros. Y luego que yo tengo esto, vamos a colocarle un ciclo, en este caso un ciclo repetitivo, para que se pueda crear la segunda dimensión que tenemos. Entonces le colocamos esto va a ser igual a 0 y el i que está lo vamos a colocar menor que la dimensión. A ver, ¿sería así? Yo creo que sí. Entonces aquí le colocamos adicionalmente más i para que vaya siguiendo un contador. Entonces aquí creamos la segunda dimensión, por lo tanto hasta ese momento ya debería estar existiendo la matriz. Colocamos matriz, en este caso sub i, y nuevamente hacemos la creación de la segunda dimensión, que sería igual a new, en este caso short, colocamos las dimensiones. Como voy a necesitar una matriz
que sea de la misma manera, es necesario para el enmascarado. Voy a copiarlo esto, porque esto sí es importante que tengan que hacer. Voy a crear una matriz muy similar, pero es una matriz de visualización. Entonces, como yo tengo esta matriz que ha sido definido antes, que es el que va a realizar el enmascarado, entonces colocamos visualización. La matriz de visualización va a ser igual a NumShort de igual manera. Por lo tanto, aquí también vamos a necesitar que esto se evidencie en el mismo tamaño. Entonces, colocamos la matriz de visualización sub i es igual a NumShort de la misma dimensión. Hasta aquí ya hicimos la inicialización, queda pendiente todavía la creación de la semilla, que lo vamos a hacer directamente en un método main. Para que no se nos vaya, porque es posible que lo pierda o se me vaya la idea de la creación de la semilla. Mejor creamos uno para tener que no tener que estar preocupado sobre si lo coloqué o no. Le colocamos con retorno 0. Entonces aquí voy a instanciar, voy a incluimos los valores. En este caso vamos a colocarle minas.hpp. Y luego, ahora sí, que ya estoy en este lado, vamos a inicializar srun. Le colocamos time null. Con esto estamos inicializando la semilla para que pueda generarnos valores aleatorios. Entonces, al hacer esto, yo creo que ya podríamos eliminarlo esto para que ya no se nos vaya de las manos. Bien, ahí ya tenemos lo que es la inicialización. En esta inicialización, ahora después lo que vamos a hacer con un segundo paso es el poblado. Entonces, en el caso del poblado de los datos, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Colocamos un void poblar. En el caso del poblar, haríamos lo siguiente. Hasta aquí ya se encuentra inicializado y hemos creado las matrices con sus dos dimensiones, tanto para la matriz donde se guardan los datos y la matriz de visualización. Ahora sí vamos a crear ya los datos de 2 dígitos hasta el 20. Yo creo que podríamos usarlo este ciclo repetitivo para aprovechar el código. Ya, entonces tenemos menor que la dimensión y sobre esto podríamos colocarle otro ciclo repetitivo más, porque necesito tener que hacerlo en 2 dimensiones. Lo colocamos por acá. Y esto implicaría que tenga que colocar otro más. Y entonces dices que sea el i igual 0, entonces este en la otra dimensión tendría que ser un j menor que la dimensión y j más. Ahora, dentro de la matriz necesitamos tener que crear valores aleatorios. Entonces, para crear los valores aleatorios voy a directamente a crear en sus 2 dimensiones i sub j, y el i sub j vamos a tener que colocarle según el texto. Nos dice que tendríamos que colocarlo un random, entonces vamos a colocarle como tal un random porcentaje 20, pero como no puedo colocarle desde 0 porque ahí va a coger desde el 0 hasta el 19, entonces me aseguro colocándole más 1. Con esto lo estoy restringiendo a que nunca sea 0. Mientras que eso es en la matriz de datos. Entonces vamos a colocarle por acá. Esta es la matriz. Bueno, ya lo coloqué. Este es para los valores aleatorios. En la parte superior ya lo puse. Ahora necesitamos tener que hacer en la matriz de visualización. En la matriz de visualización, ahí sí no necesito tener que usar ningún random, sino por defecto todos los inicializo en 0. ¿Para qué me va a servir esto? Porque todos se encuentran enmascarados. Lo que voy a hacer es ir revisando la matriz de visualización, veo que se encuentra enmascarado, por lo tanto ya no necesito tener que visualizarlo hacia el usuario.
Hasta aquí ya hicimos el poblado de los datos, pero nos faltaría algo más. Necesitamos tener que crear, vamos a hacer la creación de las minas. Creación de minas. En esta creación de las minas necesito tener que utilizar de la matriz, pero en cualquier, según el enunciado, según como menciona acá en el enunciado, dice que debería, acá estamos, que debería ser en cualquier lugar, en cualquier posición debería colocarse la mina. Esto lo podríamos desarrollar, vamos a plantear un caso. Entonces le diríamos random, aleatorio, pero ese random no tengo que colocarlo con módulo de la dimensión para que esté en ese rango de cualquiera de la dimensión. Ese es tanto para el eje X, tendría que ser lo mismo para el caso del eje Y. Entonces tengo random porcentaje dimensión y ahí estaría ya, ahora sí, estaría validando que en cualquier lugar de la matriz se puede insertar. Vamos a hacer lo propio, entonces aquí ya tengo random porcentaje dimensión, yo creo que ahí ya está desarrollado. Lo que sí nos faltaría es que yo pueda, eventualmente podríamos, no sé, esto sí lo colocamos, para que pueda implementarse en algún momento, lo vamos a ver de repente la validación, vamos a validar que no tengan la misma coordenada. Como no tenemos, eso lo podríamos hacer para que se valide, que no se tenga la misma coordenada. Pero aquí estoy acabando de crear una sola mina. Entonces, como necesito tener que crear una sola mina, vamos a copiarlo el código para crear las dos. Entonces aquí tenemos las dos minas creadas. Bien, entonces esta creación de las dos minas, aquí ya tenemos el poblado, la inicialización y el poblado. Esto va a implicar que creen los números y se creen las minas como tal. Ahora sí, nos corresponde tener que hacer el mostrado, o sea, la visualización, el mostrado o enmascarado, como quisiéramos llamarle. Vamos a colocarle por aquí a ver, se me ocurre un mostrar, una función. Vamos a crear acá una función mostrar, y esa función de mostrar, a ver, podríamos pasarle vamos a hacerlo de momento así. Vamos a ver qué tal nos va. Le colocamos un mostrar y lo que voy a hacer es que cada vez que se ejecute el mostrar lo limpie la pantalla. Para esto vamos a utilizar el system CLS. ¿Dónde está? Ya no me voy al nuevo teclado. Aquí está. Entonces system CLS, lo que voy a hacer es limpiar la pantalla. Cuando limpio la pantalla, ahora sí colocamos un ciclo repetitivo for, y este ciclo repetitivo for vamos a comenzar a, bueno, lo inicializo, por aquí podría utilizar, como de igual forma voy a utilizar dos, vamos a copiarlo, vamos a copiarlo por acá. Entonces tenemos i sub 0 menor que dimensión, esto va igual. Aquí sí me importa tener que ver cómo va la matriz de visualización, porque si es que tiene un valor 0, quiere decir que tiene que enmascararlo. Entonces yo voy a tener, había mencionado hace un momento que tenemos dos matrices. Una matriz inicial me va a servir para que yo pueda guardar los valores, y otra para enmascararlo. Entonces lo que necesito hacer en este momento es que si mi matriz de visualización, la matriz como tal, acá se me está yendo algo, me parece que acá debería ser un J, no voy a tener un error de sintaxis. Ya, en esta matriz de visualización, vamos a copiar
copiarlo. Control C. Ya, la matriz de visualización I sub J debería ser igual. Si es que en el caso esto fuera igual a 0, quiere decir que necesito tener que enmascarar. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Hacemos cout y aquí vamos a colocar asterisco para poder enmascararlo. Colocamos acá un asterisco. Y luego le vamos a dar un pequeño salto de, bueno, no salto, sino podríamos colocarle una tabulación. Vamos a colocarle un tabulador. Entonces podríamos hacer un backslash. Acá, ¿cuál tendría que ser el backslash? Ojalá que lo pueda conseguir acá el backslash. Quiero hacer un salto de línea. No lo encuentro. Vamos a buscarlo por acá en el teclado. De repente encontramos un backslash. Acá está. Ahí está. Entonces acá tenemos el backslash T. Ya, eso es para que se genere una tabulación. Entonces, si ocurre esto, hacemos una tabulación. Caso contrario, lo que podríamos hacer es que se muestre como tal la matriz. O sea, si es que está en 0, si es que obviamente si se convierte en 1, por lo tanto tendría que mostrar la matriz. Control C y copiamos, pero en lugar de tener que enmascararlo, ahora sí lo develamos lo que tiene el valor contenido dentro. Entonces, esto lo que llamamos matriz IJ. Esto sí pasaría tal cual. Y para seguir el orden deberíamos colocar también tabulado el backslash T. Al hacer el término del enmascarado, entonces, ¿qué más se nos va? Tenemos la matriz de visualización, si es que es 0, caso contrario, pues nos falta tener que hacer lo siguiente. Vamos a colocarle, voy a copiarlo de acá para no tener que estar usando el teclado virtual. Control C, Control V, backslash N. Ya está. Entonces ahí tenemos el backslash N para que se genere como tal el mostrar. Vamos a colocarle lo que está pidiendo en la parte inferior, o sea, esto de acá, el jugador, hasta aquí estoy enmascarando y estoy mostrando los que ya han sido revelados. Vamos a colocarle ahora sí los valores que consideramos necesarios. Vamos a colocarle por acá, control V, control V, control V. Entonces, aquí le podríamos decir un jugador, que nos muestre el jugador. Lo voy a concatenar con el J, que es el que me identifica. Sí, lo podríamos concatenar con el J. Y luego, para que nos salga todo junto, le dejamos un espacio. Y luego acá podríamos decir que inserte la coordenada. Vamos a colocar por acá otro más. Coordenada en X. Para que no se vea coordenada en X. Yo creo que acá no necesitaríamos salto de línea. Luego hacemos un sin. Y aquí tendríamos que colocar la coordenada en X. Por lo tanto, vamos a colocarle como un tipo short de la coordenada 1, coordenada 2, punticoma. Para que no existe el error. Ya está. Entonces le colocamos coordenada 1 y esto lo copiamos para que se pueda, se replique. Control C, Control V, coordenada en Y.
y este sería coordenada 2. Coordenada en 2 y luego esto ya no tiene sentido de que coloque. Entonces ya tenemos ahora la parte de la visualización. En el caso de la visualización, lo que necesitamos ahora es, después de esto, el siguiente paso sería el caso de tener que validar para el juego. Entonces, si yo quisiera validar para el juego, lo vamos a hacer en otra función para que esto esté ordenado. Lo que podríamos hacer lo siguiente. Una cuestión básicamente de orden. Entonces, control C, control P, control B. Vamos a darle otro espacio adicional. Después que tenemos el caso ya del mostrar, vamos a generar ahora un juego, la dinámica del juego. En el caso de la dinámica del juego, lo que vamos a hacer es que tenga que invocar sucesivamente. Vamos a hacer la invocación de manera sucesiva hacia el caso del mostrar. Entonces vamos a llamar al mostrar. ¿Ya? Pero como esto va a ser repetitivo según lo que nos pide el juego, vamos a colocarle en un ciclo repetitivo como un do while. Esto lo colocamos en mostrar, que se repita n veces. Control X, control B. Ya está. Después que se va repitiendo, vamos a hacer la condición de término. En la condición de término podríamos colocarle mientras que esto se va a repetir siempre y cuando sea el jugador menor o igual que 2, podríamos hacer. O sea, porque solamente puede ser el jugador 1 o jugador 2. Así es la restricción del juego. Entonces tenemos el caso del mostrar. Y lo que vamos a hacer ahora es algunas condiciones, pero todo va a depender de cómo se va a tener que... La dinámica del juego es que si es que está en la matriz de visualización en 0, entonces tendría que modificarlo. Por lo tanto, si es que yo ya estoy, se supone que hasta aquí yo ya recogí la coordenada X, coordenada en Y, entonces voy a hacer una pequeña validación. Esta validación va a consistir en que si la matriz de visualización, que por defecto ya habíamos conversado hace un momento, podría ser, si está en 0, entonces eso implicaría tener que colocar por acá una coordenada. Le decimos un short, coordenada 1 y le colocamos una coordenada 2. Entonces, si la coordenada 1, acá hay que ver como para que no se duplique esto, acá está que me está incomodando esto que se esté duplicando. Podríamos colocar la matriz de visualización algo como esto. Entonces colocaríamos C1. A ver, si es que yo digito la coordenada, por ejemplo, si yo digito 1, quiere decir que en la matriz de visualización tiene que ser 0, porque las matrices, por conocimiento básico de matrices, los vectores y las matrices, los arreglos y las matrices, empiezan desde 0. Entonces, lo que tendría que yo hacer es disminuirle, porque para el usuario, obviamente el usuario sabe sus coordenadas desde 1, 1 empieza desde 1, por lo tanto vamos a, para que sea para el usuario transparente, le vamos a disminuir en 1 a la coordenada en 1 y le colocamos una coordenada en 2, también lo disminuimos en 1. Si es que comprobamos que este es igual a 0, quiere decir que esto está enmascarado, o sea que no puede ser visualizable. En tanto, si es que ocurre ese caso, entonces lo que vamos a tener que hacer es que la matriz se convierte en 1. Por lo tanto, voy a copiar esto de la matriz de las coordenadas, control C, control V,
Ya digo, se tendría que pasar a ser igual a 1. Con esto lo que estoy asegurando, vamos a hacer un comentario acá. Con esto lo que tendría que hacer es que se devele o se revele el número oculto. ¿Ya? Sí, acá vamos a revelar el número oculto. Ahora sí, después que he hecho la revelación del número oculto, con esto ya le estoy diciendo pásate a ser 1, vamos a colocar un if de tal manera que sea este igual. Si es que yo compruebo que si pertenece al jugador 1, o sea, estamos en el turno 1, tengo que hacerlo que se incremente su puntaje. Entonces vamos a colocar un if. Si es que el jugador es 1, entonces tendría que ir a la sumatoria de los puntajes del jugador 1. Lo vamos a incrementar. Vamos a colocar más igual. Le voy a decir la matriz que lleva contenido. Entonces la matriz, esto de acá, C sub 1, C sub 2, control C, control B. Ahí tenemos la matriz. Vamos a ir sumándolo. Caso contrario, hacemos lo siguiente. Control C, control B, y sería sub 2, para que esto es para el caso del jugador 1, y esto es, voy a colocar como un comentario, puntaje para el jugador 1. Este sería un puntaje para el jugador 2. Puntaje para el jugador 2. Aquí estamos diciendo, o sea, estamos haciendo que se revele el número oculto y a la vez que se vaya sumando. Si es que en el caso, después de haber hecho esto, luego voy a hacer una validación. Si es que, por ejemplo, ya se dio la matriz, ya tenemos este caso de la matriz. Vamos a ver acá. Si colocamos que esta matriz es igual a 0, o sea, aquí vamos a hacer la validación ya cuando encuentra la mina. Aquí es que esto implica que encontró la mina, por lo tanto, su turno del jugador debería perder. Entonces, el turno del jugador acaba. Al hacer esto, al encontrar la mina, colocamos eso, quiere decir que el jugador acaba. Vamos a colocar un mensajito que decimos cout. Por acá se nos puede ocurrir algo, colocarle esto, control C, backslash T, jugador, y haríamos que esto se vaya concatenando J, y le decimos que perdió. Entonces acá voy a concatenar que el jugador espacio J, le decimos perdiste, y podríamos acabar esto con un salto de línea. Ya está. Entonces ahí acabó. Ese puede funcionar para cualquier de los jugadores, tanto para el jugador 1 como para el jugador 2. Y me aseguro haciendo que esto, después que acaba de la matriz, vamos a colocarle una llave, porque aquí todavía nos falta un poquito más. Aquí vamos a decirle que nos espere un momento sin punto get. Antes de eso podríamos hacer el sin nor para que elimine todos los enter que se ha guardado en el buffer. Ignore. Ya está. Sin ignore y sin punto get. Y después que este es para el caso del jugador. Ahora, como ya perdió, quiere decir que el jugador tiene que pasar, si estaba en el jugador 1, tiene que incrementarse para que vaya al jugador 2. Con eso se incrementa.
Ya está. Entonces ya tenemos acá el caso del cambio del jugador, ya se encuentra implementado. Una de las cosas que no me deja actualmente todavía tranquilo es el hecho de que estoy rehusando las coordenadas. Entonces aquí vamos a aprovechar a ver el tema de los punteros, ya que hemos visto en la sesión anterior, hemos visto los punteros, cómo se trabaja. Entonces podríamos hacer, dado que este está llamando a este, para que no lo vuelva a rehusar, sencillamente le voy a pasar como parámetros. Entonces cuando le voy a pasar como parámetros, vamos a tratar de hacer lo que lo reciba como tal. Lo vamos a hacer como punteros y referencias para ver lo que hicimos en la clase presencial. Control X lo voy a pasar para este lado, y a este lo vamos a hacer que pase por, por puntero. Podría ser, vamos a hacerlo que pase por puntero, y este vamos a aprovechar a que pase por referencia. Control C, Control V, y le colocamos un ampersand y quitamos el punto y coma. Entonces con esto, si este es puntero, acá me va a salir un error de hecho, porque este ya sería dirección de memoria. Entonces para que se vuelva valor, colocamos un asterisco delante. A la vez que ya no estoy duplicando en la memoria. Esto es una buena práctica de trabajar con punteros y referencias. Y aquí, entonces, para que sea consistente, tendría que mandarle, si le estoy mandando acá como puntero, por lo tanto tengo que mandarle aquí una dirección de memoria. ¿Cómo le saco la dirección de memoria? Entonces le coloco ampersand de C1. Con este estoy ya llegando a trabajar la dirección de memoria. Y en el otro caso, como es paso por referencia, de frente nada más le tendría que pasar el valor que tiene, el valor de C2. Entonces yo creo que por ahí podríamos haber solucionado para que ya no tengamos que estar teniendo que reutilizar otra vez la coordenada 1 y coordenada 2. Vamos a ver qué tal nos va ya luego en la ejecución final. Entonces hasta aquí lo que hemos estado haciendo es que la implementación del juego en sí mismo, y nos falta una función adicional que tendríamos que hacer con el destruir. ¿Algo más nos falta? Yo creo que no. Pues nos falta aquí, podríamos aprovechar a que se muestren los resultados. Ahorita lo podríamos hacer en una función distinta. Mejor, hagámoslo directamente acá. Vamos a colocar un cout y le decimos que nos muestre resultados. Resultados, y hacemos un salto de línea. Copiamos esta parte y uno más. Entonces lo que voy a decir es que el jugador 1 tenga su puntaje acumulado, que es el SJ1. Ese es su puntaje acumulado, los puntos SJ1, y luego hace un salto de línea. Y ahora que tengo este jugador 1, podemos hacer para el caso del jugador 2. Y también hacemos un salto de línea. Insisto, esto se podría haber hecho en otra función, pero hay que aprovechar ahí, dado que está ya de manera repetitiva. Ya, entonces hasta ahí estamos básicamente acabando el tema del juego. Ahora lo que vamos a hacer es, como voy a tener que reiniciar, entonces no tiene sentido de que yo tenga las matrices en la memoria, porque puedo reiniciar cientos de veces y cada vez va a seguir ocupando espacio. Es por eso que vamos a tratar de hacerlo un método en el cual lo pueda destruir. Vamos a colocarle un método destruye, y este método destruye involucraría que se haga de la siguiente manera. Vamos a colocar un ciclo repetitivo, a ver si tenemos por acá uno cercano, como para poder echar mano. Necesitaríamos, en realidad, sí, uno nada más, un ciclo repetitivo. Vamos a colocar por acá, control C.
Vamos al destruir. Ahora, dentro del destruye, ¿qué característica debería tener? Es que podría tener un delete matriz. Vamos a eliminarlo como tal, la matriz. No me está apareciendo. A ver, ¿qué pasó? While matriz. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no tiene acceso? ¿Dónde acaba? No aparece, pero igual debería, a ver si es que esto nos lanza un error, lo comprobamos. Pero esto debería ser una matriz. Aquí hacemos delete matriz y también lo que vamos a hacer es la matriz de visualización. La matriz de visualización. Bien, sub i lo vamos a ir eliminando. Y después que hemos hecho de cada uno de los punteros de punteros, entonces yo creo que aquí podría hacerse ya los punteros que apuntan hacia la segunda dimensión. Se elimina con esto y estamos asegurándonos que todo esto está funcionando bien. Entonces aquí esto vamos a verificar con las llaves si es que está cumpliendo. Ahí está, con el espacio nombres. Hasta aquí yo creo que esto está bien. De todas maneras vamos a comprobarlo en la ejecución. Entonces ahí tenemos el destruye, hasta aquí ya implementamos todo esto, hemos hecho una inicialización, un poblado, un mostrado, la parte del código del jugar y del destruir. Bien, vamos ahora sí en el CPP, en el archivo CPP, vamos a ver qué es lo que podríamos incluir. Entonces siempre es una recomendación tener que hacer un versionamiento de código. Entonces vamos a colocarle acá una primera versión. Le decimos versión 1.0 y vamos a colocarle la descripción práctica dirigida 1 y le hemos llamado es un juego que está llamado cuidado con casitas. Pues ahí tenemos. Podríamos colocarle un autor más, eso ya depende. Entonces podría eventualmente colocarse el autor. Vamos a colocarlo como tal ahí. A ver, vamos a colocar acá. Entonces, después que hemos hecho esto, vamos a agregar la inclusión, hemos colocado del HPP las minas. Vamos a colocar ahora sí un método que se llame partida. Para que el método principal esté lo más limpio posible. No es necesario tener que colocarle mucho código, es recomendable también, para que sea mantenible. Lo que vamos a tratar de hacer es que esto se dé de manera repetitiva por varias veces, entonces podríamos llamar hacia los espacios de nombres. Vamos a colocarle un continúa, si en el caso se quisiera, continúa, le colocamos, esto lo vamos a hacer como verdadero, ¿ya? Y vamos a colocarle un ciclo repetitivo para que se repita como tal el juego. Podríamos colocar un do while, ¿ya? Y en este caso si la condición sería si es que se quiere, si es que tenemos la bandera que es continúa. Si es que se cumple la bandera de continúa, entonces ahí sí ya tendríamos. ¿Qué
¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a echar mano de los espacios de nombre que hemos colocado en ese juego. Vamos a llamar en el orden que hemos visto en las presentaciones. Vamos a colocar a inicializa, pero si se dan cuenta estamos llamando a los espacios de nombres. Voy a volver a colocar este espacio de nombre en ese juego y podríamos colocar el poblar. ¿Y qué más? El juego mismo, control C, control B, ahí tenemos el juego. Después del juego podríamos hacer, ya claro, aquí ya viene el mensajito, si es que básicamente yo necesito tener que el mensaje donde me dice si deseo continuar o no. Desea continuar. Aquí lo vamos a colocar unas opciones, si es sí o no. Recogemos como sí. Vamos a colocarle acá una opción. Va a ser igual a vamos a colocarle S mayúscula, de tal manera que lo que voy a hacer es que cada vez que se ingrese lo vamos a hacer como que sea mayúscula. Entonces si es que lo recojo, lo voy a recoger como una opción y esa opción voy a validarlo acá. Si es que lo voy a convertir, en el caso de que el usuario escriba como minúscula, lo voy a hacer que lo pase a mayúscula. Entonces aquí vamos a decirle, si es que ya lo ingresa como mayúscula, no va a haber ningún problema. Le colocamos igual a S mayúscula. Si es que es igual a S mayúscula, entonces aquí voy a alterar algunas partidas. En las partidas lo que necesitaría tener que alterar es que el jugador nuevamente, porque como ya se había incrementado, tendría que acá está teniendo un error, este es I, este es I, este es I, probablemente fue el error. Estaba comentando si es que yo tengo el jugador se había incrementado, por aquí habíamos hecho un incremento, entonces tengo que regresar lo que sea el jugador 1 y el puntaje que había sido acumulado, que lo dejamos por acá, el puntaje del jugador 1 tiene que volver a 0 y el puntaje del jugador 2 tiene que volver a ser 0. Entonces esto lo vamos, si es que hubiera una opción de que sí desea continuar, tengo que resetearlo. Entonces aquí vas a ver cómo puedo yo acceder directamente a los miembros, en este caso del espacio de nombres. Vamos a colocar como J, que es de acceso de tipo público, y le voy a decir nuevamente te vas a colocar en 0, perdón, en 1. Hago lo propio para el caso del puntaje, que lo colocamos SJ, SJ1 y el SJ2. Ambos los voy a colocar, este sí tendría que pasar a ser 0, sus puntajes iniciales. Si es que ocurre eso, entonces sigue. Caso contrario, si no, le voy a decir, si es que ya el usuario no quiere seguir jugando, entonces esto lo pasamos a false, ¿ya? Para que esto ya se acabe. Lo que sí tenemos que hacer en el caso de que sea verdadero, que quiera seguir jugando o que no quiera seguir jugando, lo que sí tiene que ocurrir es que se destruyan los objetos. Entonces vamos a ver que en cualquiera de los dos casos que tenga, vamos a ver que se tenga que esto destruir. Ya, vamos a destruirlo como tal, estos objetos. Ya, espero hasta ahí haber cubierto todo. Hemos dicho que viene el continúa, por lo tanto aquí solamente vamos a llamar, ya tenemos la creación de la semilla que solo habíamos hecho hace un momento,
y solamente tendríamos que llamar a la partida. Llamamos a partida, colocamos acá, a ver, un punto y coma, y luego le decimos un sin.get para que nos espere cuando presionemos alguna tecla. Y luego viene el retorno. Yo creo que hasta aquí se ha cubierto la lógica general de todo el juego. Entonces hemos visto el inicializa, el poblar, el mostrar y el juego como tal. Por aquí vamos a separarlo el código también para que no se vea a cierto punto complicado por el desorden. Y vamos, ejecutemos a ver qué tal nos va. Si es que a ver, le colocamos, vamos a tratar de avanzar 1, 2, ahí perdí, coincidencia, otra vez, 1, 3, ahí está, 1, 1, ahí está, el jugador perdió, entonces ya tenemos jugador, los dos perdió, uno tiene 1 y otro tiene 16.